Vamos a arrancar con un punto de partida. No se entiende Medio Oriente si se elimina la capa religiosa. Y no es que haya que ser creyente para entender la importancia de la capa religiosa. Uno de los errores más habituales, yo diría frecuentes, fundamentales, del análisis geopolítico moderno es tratar la religión como un decorado, como un aditamento que está ahí, que la nombramos, la mencionamos, pero no le damos demasiada importancia, porque los intereses económicos están primando siempre. Esa es por ahí una visión un poco marxista de la historia, que tiene su importancia y como método de análisis es correcto, pero que necesita enriquecerse. La religión no es solo un lenguaje simbólico usado por los actores, que en realidad solo persiguen intereses materiales. Eso es una visión incompleta de la realidad. En Medio Oriente y especialmente en la cuestión de Israel, Jerusalén, el templo, la reconstrucción del templo, el fin de los tiempos. Ahí la religión no es solo una cuestión retórica. Básicamente es algo que actúa con una matriz de legitimidad, como un mapa de histórico, como justificación de poder, como un horizonte escatológico y como una fuente de alianzas desde una lógica estrictamente racional estatal, muchas veces nos parecen un poco absurdas. Y eso es lo que decía. Nosotros le estamos hablando al racionalismo occidental ahora. Si estaríamos hablando de un público del Medio Oriente, probablemente encararíamos la cuestión de otra manera, porque precisamente a ellos no hay que explicarle esto. Ellos lo entienden, los que no lo entendemos somos nosotros. Y queremos analizar ahora su realidad sin entender un componente clave en la psicología de esta gente. Entonces, no hace falta, vuelvo a insistir con este concepto, para evitar prejuicios, no hace falta ser creyente para entender lo que está pasando, para entender la importancia de lo que está pasando. Sí hay que registrar que hay élites, que hay movimientos, que hay lobbies, que hay pastores, que hay rabinos, que hay dirigentes políticos, militares y ciudadanos en general que sí creen firmemente en esto y que actúan sobre estas categorías. Uno puede creer o no, pero el solo hecho de que haya mucha gente que lo crea y actúa como esto es, las convierte en una realidad que no podemos soslayar. Entonces, la política moderna suele hablar en función de intereses, lo cual es cierto y es importante considerarlo, pero eso es propio de Occidente. Hay muchas zonas del mundo, entre ellos esta de Medio Oriente, donde se mezclan otras cosas, donde la relación entre el judaísmo, el cristianismo y el islam tiene que ver con muchas cuestiones que están subordinadas a una teología previa, que no siempre se menciona abiertamente. En alguna gente por pudor, porque cree que es un tema menor, porque cree que, que es un tema irracional, otras veces por mala intención, porque saben que ese es el problema real, pero tal vez no está bueno presentarlo tal como es. Entonces vamos a tratar de entender la base del problema. ¿La base del problema cuál es? El judaísmo antiguo como una religión que contempla alianza, templo y sacrificio. Y para entender esto, vamos a tratar de explicar qué es el judaísmo, porque estamos hablando ahora del judaísmo en carácter religioso. Porque si no tenemos determinadas bases, que todos creemos que las tenemos hasta que nos ponemos a ahondar en temas religiosos y nos damos cuenta que sabemos muy poquito de estos temas, no terminamos de comprender las fuerzas que se mueven detrás. El judaísmo básicamente bíblico no nace como una religión universal. Primera gran sorpresa seguramente para muchos. El judaísmo no es una religión universal. Nace como una religión fruto de la alianza entre Dios e Israel. Los ejes entonces son
un pueblo, una ley, una tierra, un templo, un sacerdocio y un sistema sacrificial. Y ahora vamos a explicar cada una de estas cosas porque son claves entenderlas para entender el proceso de Medio Oriente. La idea del pueblo elegido no era originariamente una teoría racial moderna. Olvidémonos de lo que se conoce ahora. Empecemos a tratar de proyectar esto a cómo se pensaba hace milenios atrás. Era básicamente una idea de alianza. Es decir, Israel había sido separado para una misión por Dios y para una relación particular. Esa elección estaba ligada a la obediencia a la ley y a las estructuras culturales que se planteaban. El punto central, entonces, que no podemos olvidar es que el judaísmo antiguo no era simplemente una religión de interioridad, de oración y de moral, como muchos creen hoy, sino era una religión templaria sacrificial. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el judaísmo estaba organizado alrededor del templo de Jerusalén y junto con ello de los sacerdotes levitas y arónicos. En el judaísmo bíblico existían dos niveles dentro del sacerdocio, ambos pertenecientes a una tribu que era la tribu de Levi. Los Levi, que hoy habrá visto mucha gente de origen judío con ese apellido, bueno, tienen esta tribu, los descendientes de esta tribu, una función, o tenían en ese momento una función importante que explicaba todo el funcionamiento del templo. La tribu de Levi básicamente era, primero, la organización del pueblo de Israel descrita en la Torá, donde había 12 tribus. Una de ellas era la Levi, por supuesto. Esta tribu tenía un papel particular que era dedicarse al servicio religioso. Por lo tanto, no había recibido un territorio propio como las otras tribus de Israel. Y dentro de esa tribu se organizaba el personal del templo, que va a ser el corazón del judaísmo. No todos los levitas, es decir, los levi, eran sacerdotes. Los levitas, en el sentido amplio, eran miembros de una tribu, como decíamos, la de Levi, encargados de las tareas religiosas administrativas relacionadas con el culto. Tenían funciones como el cuidado del templo, el transporte del tabernáculo de los tiempos antiguos, la asistencia a los sacerdotes, la música, el canto litúrgico, la guardia del santuario, tareas logísticas del culto, y básicamente eran servidores del servicio del templo que no podían otros realizar los sacrificios, ¿no? Y después también existía otro grupo que era el de los sacerdotes arónicos. Dentro de la tribu de los Levi existía una línea específica considerada como una línea sacerdotal que dependía en realidad de Aarón, hermano de Moisés, que es presentado por la tradición bíblica como el primer sumo sacerdote. Sus descendientes formaban la clase sacerdotal propiamente dicha. Esos son los que se llamaban Kohanim o los Cohen. Los Cohen son otra de los apellidos que ustedes seguramente verán y asociarán normalmente con el judaísmo. Las funciones de estos sacerdotes eran exclusivas, ellos eran los únicos que podían ofrecer sacrificios en el altar, manipular la sangre sacrificial, realizar ritos de expiación, bendecir al pueblo en nombre de Dios, entrar en zonas determinadas sagradas del templo, que no podía entrar otro, y entre ellos existía alguien de rango superior que era el sumo sacerdote. Este era el que tenía algunos privilegios, como entrar al año, una vez al año, en el Santo de los Santos, durante el Yom Kippur. Bien. Estos conceptos son importantes tenerlos en cuenta para comprender la dinámica posterior. Cuando los romanos destruyen Jerusalén y el templo, básicamente desapareció el altar. Entonces, obviamente, naturalmente, cesaron los sacrificios que se hacían en el templo y el sacerdocio desaparece en su función. Los descendientes de los levitas y de los Cohen
los Kohanim no desaparecen como linajes, siguen hasta el día de hoy, pero ya no pueden ejercer el sistema sacrificial. El judaísmo se reorganiza entonces alrededor de rabinos, estudio de la Torá, sinagogas, oración, y ese es el modelo que hoy gobierna el judaísmo. Hasta el día de hoy se estructura de esta manera. Esto es el judaísmo. Esto que acabo de explicar, y esto es lo que hace entender por qué la necesidad de reconstruir el templo para quienes revivir esto. Hay una anomalía en este proceso, que es la aparición de Cristo. Para algunos es una anomalía, ¿no? Según la teología cristiana, Cristo es el sacrificio definitivo. Cristo es el sumo sacerdote definitivo. Entonces, el templo carece de necesidad, carece de sentido. Por eso, desde la lógica cristiana clásica, el sistema sacerdotal, levítico, arónico, pertenece a una etapa anterior de la historia de la salvación. Ese cambio, para las corrientes judías que esperan la reconstrucción del templo, no es aceptable, y ese sistema debe volver, para ellos, volver a activarse cuando el tercer templo sea reconstruido. Se va entendiendo entonces por qué quieren hacer el tercer templo, quiénes lo quieren hacer y por qué lo quieren hacer y por qué hay un punto de colisión con los cristianos. Sin templo, no hay plena vigencia del sistema mosaico en su forma histórica original. Es decir, cuando se produce la segunda destrucción cuando se produce la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo por los romanos, no es esto un accidente menor en la historia, es básicamente una ruptura civilizatoria. El templo era indispensable por varias razones que tenemos que tener presentes porque llegan hasta el día de hoy. El templo es el centro de la presencia divina. O sea, Dios físicamente radicaba, vivía dentro del templo, según las creencias. En la teología bíblica judía, Jerusalén no era un santuario cualquiera, no era uno más, era el lugar elegido por Dios. Era el santo de los santos, era el punto máximo de sacralidad. En el centro de todo este proceso encontramos entonces la unidad nacional religiosa del judaísmo. La religión de Israel no estaba separada de la nación. Estos son conceptos modernos. No se podía separar, era uno. El templo, el pueblo y la ley era básicamente una sola estructura. Era un lugar único de sacrificio legítimo, dado que los sacrificios no se podían hacer en otro lugar. El culto estaba totalmente centralizado en Jerusalén, en el tercer templo. Vuelvo a insistir que tengamos esto presente para entender el porqué de lo que está pasando hoy. Porque la gente que está tomando las decisiones sigue pensando así. Y es una tontería creer que, bueno, estos son cosas, no sé, supercherías religiosas que no habría que creer y ya está. Bueno, está bien, cada uno piense lo que quiera, pero la realidad es que gente muy poderosa piensa en esto y está ordenando el mundo en función de estas creencias. Entonces, mejor que las conozcamos. Era el templo, además, el eje de la expiación y de la relación con Dios. El sistema sacrificial servía para expiar, para reparar, para hacer la acción de gracias, para la comunión y la renovación de la alianza. Por eso, cuando el templo desaparece, cuando se lo destruye, no es solo el edificio lo que se rompe, y eso es lo que a veces nos cuesta entender a nosotros. Lo que desaparece es la forma originaria de la religión, es decir, los romanos mataron al judaísmo. En ese momento desaparece el judaísmo que estaba estructurado en base a esto. Y ahí hay otro problema que viene de la mano con esto. La irrupción del cristianismo
en este juego. El cristianismo nace del judaísmo, es un fruto del judaísmo, pero no permanece como una escuela más de las escuelas judaicas. Básicamente tiene una afirmación central que es revolucionaria y es lo que cambia toda la historia. El judaísmo dice, el Mesías es Jesús. El Mesías llegó, el Mesías es el Hijo de Dios, Jesús cumple con la ley y los profetas, y su sacrificio es el que reemplaza los sacrificios que había que hacer en el templo. Y acá es donde aparece el punto decisivo. El cristianismo entonces no discute un aspecto secundario del judaísmo, un ritual, algo así. Lo que hace es redefinir el núcleo del judaísmo. Y acá nos vamos metiendo en cuál es el verdadero problema. Y un problema que afectó a la humanidad durante siglos y siglos y que no se ha resuelto a medias con algunos cambios que ha habido a mediados del siglo XX. Porque si Cristo es el Mesías y el Mesías es lo que espera Israel, una vez que llega a Cristo, se acabó el papel. Entonces, la historia se cumplió. Si además la muerte de Cristo es el sacrificio superior, definitivo, último, entonces ya no se necesita el templo, el sacerdote levítico ya no es necesario, la estructura esa que mencionamos al principio, los sacrificios de animales tampoco son ya necesarios. Teológicamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? El cristianismo tradicional no puede reconocer al judaísmo posterior a Cristo como una vía paralela igualmente válida. Es decir, el judaísmo no es reconocido por el cristianismo porque la propia figura de Cristo extingue esa alianza y genera una nueva. Puede reconocerle origen, puede reconocerle la promesa, la preparación, ser la raíz, pero lo que no puede es reconocer la plenitud, porque si lo reconoce, se niega a sí mismo, porque tendría que negar a Cristo. Entonces, el judaísmo y el cristianismo quedan enfrentados. Siglos ha habido de enfrentamiento. No porque los cristianos persiguen a los judíos, porque hay una razón teológica de base que hace que sean dos cosas separadas y contradictorias en sí mismas. Este enfrentamiento no es un accidente histórico, sino una acumulación de prejuicios, sino básicamente responde a una lógica teológica de ambas religiones. Desde el cristianismo tradicional, el judaísmo anterior a Cristo está para preparar la llegada de Cristo. El judaísmo posterior a Cristo, al rechazar a Cristo, básicamente queda teológicamente desviado. En la formulación clásica, que esto fue durante siglos, milenios, podríamos decir, la iglesia pasa a ser el nuevo Israel, o el Israel ya cumplido. Y esta es la confusión que aprovechan, ahora lo vamos a ver, algunos sectores. Esto es lo que en términos más teológicos se conoce como teología de la sustitución o supersecesionismo. Desde el judaísmo, estoy tratando de ser lo más descriptivo posible para que nadie se enoje, pero igual me imagino que se van a enojar. Desde el judaísmo, Jesús no es el Mesías. Dios no se encarna, la ley no queda abolida por la fe en Cristo y el pacto con Israel no es reemplazado por otro cuerpo universal. Por lo tanto, para el judío, aceptar al cristianismo significa ni más ni menos que dejar de ser judío. Y ahí está la irreconciliabilidad de fondo. Ambos reclaman ser la continuidad de la revelación de Israel, pero son distintos caminos. Hubo una bifurcación y no se puede estar en los dos lados a la vez. El cristianismo dice, la promesa se cumple con Cristo, el judaísmo dice, eso es falso, y la alianza sigue en pie porque no está Cristo. Y no es un tema secundario o menor,
es básicamente un tema estructural, una colisión dentro del núcleo del sistema de creencias. No se puede ser judío aceptando a Cristo y no se puede ser cristiano creyendo que Cristo no llegó. Entonces, el concepto judío del pueblo elegido es el próximo tema que también me gustaría abordar para que se vaya entendiendo el conjunto de las ideas que hay en danza. En el judaísmo bíblico y rabínico, el concepto central es la alianza entre Dios e Israel, ¿no? Esa alianza está asociada a la descendencia de Israel, Jacob, aceptación de la ley, la Torá, perteneciente al pueblo judío. Por lo tanto, el pueblo elegido es Israel como comunidad histórica concreta. Eso significa entonces que la elección esté ligada a tres elementos: al pueblo, a la ley y a la alianza. Es decir, no es simplemente una religión universal abierta a cualquiera sin mediaciones históricas, que es lo que mucha gente cree. Una persona puede incorporarse, pero solo se puede incorporar si se incorpora al pueblo judío mediante la conversión. Pero el judaísmo no tiene una lógica misionera como la tiene el cristianismo o la tiene el islam. La elección, básicamente, también implica una responsabilidad especial religiosa, además del privilegio de pertenecer al pueblo elegido. En la teología judía clásica, Israel fue elegido para custodiar la Torá, para mantener la alianza y para vivir en conformidad a la ley divina. Claro, hay un problema. El cristianismo retoma esa idea bíblica de elección, pero la redefine. ¿Por qué? Porque la elección del pueblo elegido ya no tiene que ver con la pertenencia étnica como hacen los judíos. Los judíos creen que los judíos son el pueblo elegido, que pertenece la condición de pueblo elegido a un pueblo específico. En cambio, para los cristianos, esto cambia. No tiene nada que ver la pertenencia étnica. No pertenece a un pueblo específico. El pueblo elegido es el que se basa en la fe de Cristo. Es decir, en una forma clara expresa que ya no hay ni judíos ni griegos, sino una nueva comunidad basada en la fe. Y esto es lo que transforma la estructura básicamente conceptualmente. El pueblo elegido para los cristianos, entonces, ya no es una nación concreta, es una comunidad de creyentes. Y en ese sentido, la iglesia se entiende como el nuevo Israel. Hay muchas fórmulas de estas que uno las escucha, las repite y nunca termina de entender exactamente qué quieren decir. Pero cuando se habla del nuevo Israel, se habla de esto: la alianza universalizada, la pertenencia a la fe en Cristo. Son dos modelos entonces distintos. En términos conceptuales, los dos funcionan de una manera opuesta, casi podríamos decir, porque el judaísmo basa la elección en ser el pueblo histórico, en una alianza nacional religiosa, en una ley en particular, y la elección está vinculada a Israel como una colectividad histórica. Para los cristianos, no. Para los cristianos la elección está basada solo en la fe en Cristo, en la pertenencia a la iglesia y en la salvación universal. La elección entonces ya no está ligada a un pueblo específico, a una etnia específica, a una raza específica. Está ligada simplemente a la fe. A la fe, a la pertenencia a la iglesia, a la salvación universal. Esto es un cambio fundamental que se produce porque esto universaliza la religión y a veces también nos hace pensar cuánto se habla sobre la actitud de la iglesia o no, por desconocimiento, por no conocer cuáles son las bases. Después cada uno puede decirse cristiano y hacer lo que se le da la gana, pero está desobedeciendo lo que serían las normas. Esto genera además un cambio importante. El cristianismo introduce una concepción racional universal. Es decir, la
la salvación ya no corresponde a un solo pueblo, al pueblo de Israel, sino solo a la aceptación de Cristo. Por eso el cristianismo se transforma en una religión misionera y universal, a diferencia del judaísmo. Es una religión proselitista, esa idea de que no hay que convencer, no hay que meterse, es contraria a la fe cristiana, porque la fe cristiana dice, esta es la verdad revelada, tengo la obligación de contársela a todo el mundo. El mensaje es para todas las naciones y para todo el mundo. Mientras que la posición del judaísmo es, somos nosotros, somos este grupo, el elegido por Dios, y nada más. Entonces, ¿para qué vamos a traer gente de afuera a que se sume a los elegidos? Entonces, una es una religión proselitista y otra no, pero claro, en los tiempos modernos por ahí se plantea que está mal ser proselitista. Y esto es lo que genera entonces la tensión teológica. Desde el punto de vista judío, esta reinterpretación cristiana altera el sentido de la alianza bíblica. Y desde el punto de vista cristiano, la alianza antigua encuentra la plenitud en Cristo y se abre a toda la humanidad. Básicamente es el núcleo del desacuerdo histórico entre ambas religiones. Y hay otra diferencia más que también es interesante y que también es importante para comprender el conflicto de Medio Oriente. Se da una diferencia importante en el concepto de prójimo, porque no es lo mismo el concepto de prójimo dentro de la Torá que dentro del cristianismo. El mandamiento central aparece en Levítico 19:18 y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todos contentos y todos aplaudimos. Pero claro, el problema es que en hebreo el término usado significa compañero, miembro del pueblo, vecino de la comunidad. Básicamente, en su contexto original, el mandamiento estaba dirigido a las relaciones entre los propios israelitas. Es decir, el prójimo era el miembro del propio pueblo. El mandato regulaba cómo deberían relacionarse los israelitas. Esto no significaba que haya, o algunos dirán que sí, esto lo vamos a dejarlo entre paréntesis, que había que odiar a los extranjeros. Pero sí lo que significaba, porque había normas, algunas normas en la Torá de cómo debe ser tratado el argentino, el extranjero residente. Pero para el marco principal lo importante es comprender que esto estaba estructurado a través de la comunidad del pacto, es decir, a través de Israel. La transformación que produce el cristianismo, estas ideas, es radical, porque básicamente lo que aparece es en el Evangelio de Lucas, de San Lucas, una parábola del buen samaritano, y en ese relato el samaritano ayuda a un judío herido. Los miembros del propio grupo religioso pasan de largo y la enseñanza que intenta dejar es que el prójimo no está definido por la pertenencia étnico-religiosa, sino por la relación moral concreta entre las personas. Jesús invierte la pregunta tradicional, entonces ya no pregunta quién es el prójimo, sino de quién yo soy prójimo. Y esto es lo que cambia la concepción del mandamiento. Es decir, para el cristianismo se expande el alcance al amor al prójimo. El prójimo ahora entonces es el extranjero, pero también lo es el enemigo. Son las personas que están fuera del grupo. La fórmula llega hasta el extremo que todos conocemos de que hay que amar a vuestros enemigos. Eso es un equivalente directo en la ética político-religiosa del mundo antiguo sin precedentes. O sea, a nadie se le podía haber ocurrido, salvo a Jesús, esto. Y este es el gran cambio en la concepción. Esto no es un tema menor, ¿por qué? Porque a partir de esta universalización de los efectos del concepto de prójimo, cambia la cultura en Occidente y va a cambiar en el mundo. En todos los seres humanos son prójimos. Todos son ahora prójimos. Todos entonces tienen la misma dignidad moral. Todos merecen la misma consideración ética. Y en definitiva,
sobre esta idea es donde se va a empezar a montar lo que hoy, curiosamente, de la izquierda se le niega hasta como un patrimonio del cristianismo, que tiene que ver con la igualdad moral de las personas, la dignidad humana universal, los derechos inherentes al ser humano. Todo eso nace precisamente de considerar al prójimo no como alguien de mi propia tribu, sino a cualquiera. Esos principios son la base de los derechos humanos modernos que tanto proclama, por insistir, la propia izquierda, que quiere eliminar el cristianismo. Y crea entonces un marco cultural diferente. El judaísmo antiguo entonces era la ética centrada en la comunidad del pacto y el prójimo era básicamente alguien del pueblo. El cristianismo no. Para el cristianismo la ética es universal y el prójimo es cualquier otro ser humano. No hay más discusión. La ampliación entonces del concepto es uno de los puntos donde el cristianismo transforma profundamente la ética bíblica original. Y como rompe el límite de ese pueblo en particular y extiende el mandamiento a toda la humanidad, se abre un camino diferente de la moral universal. De esta manera, entonces, hay una universalización ética de siglos y siglos que va a abordar las ideas de dignidad humana y derechos humanos actuales, ¿no? El Islam en esta historia que veníamos mencionando aparece como una tercera fórmula. Reconoce que los israelitas originarios fueron el pueblo elegido en un momento histórico, israelitas, los del Antiguo Testamento, no los israelíes de hoy, pero sostiene que la elección no es permanente ni exclusiva. Dios envía profetas a distintos pueblos a lo largo de la historia, creen los musulmanes, y la comunidad musulmana entonces se considera la última etapa de la revelación, no en términos étnicos, es decir, para ser musulmán no hace falta ser árabe, ser negro, ser blanco, ser rojo, da todo lo mismo, porque en eso se monta sobre la concepción cristiana universal y se diferencia del judaísmo. El catolicismo y las iglesias ortodoxas tienen convergencias históricas en cuanto a esta formulación estructural de fondo, ¿no? Todas las versiones sostienen que Cristo es quien cumple entonces la alianza antigua. La iglesia es el verdadero pueblo de Dios a partir de ello, a partir de la nueva alianza, y el sacrificio de Cristo hace innecesario que siga existiendo el sistema sacrificial del templo. La reconstrucción del templo, entonces, para los cristianos ortodoxos y católicos, no tiene ningún valor para la salvación, porque ya está Cristo. En términos históricos, los padres de la iglesia, griegos como latinos, desarrollaron una lectura parecida. Para ellos la destrucción del templo era una señal de que el viejo orden cultural había terminado. Por eso el cristianismo histórico, tanto como el de Oriente como en Occidente, no fue sionista en el sentido moderno. Y acá vamos entendiendo por qué estoy haciendo todo este inicio. No se esperaba que la restauración nacional de Israel como un evento necesario para la salvación. Y tampoco se necesitaba la reconstrucción del templo para su escatología. Es decir, para la teología clásica griega, para la teología clásica, el sacrificio del templo implica la negación del sacrificio de Cristo. O sea, no es solo que es distinto, es que es la negación. Entonces esto es central, es un punto de inflexión que no permite la continuidad. No es solo una cuestión institucional, son dos sistemas opuestos. Si el templo y el sacrificio vuelven a ser religiosamente necesarios, la tesis cristiana se cae. Si el sacrificio de Cristo no es el sacrificio definitivo, el templo ya no puede volver a ocupar, perdón, si el sacrificio es el sacrificio definitivo, el templo no tiene
no tiene más sentido. Pero guarda, porque las cosas no terminaron acá. Apareció en escena el protestantismo. Y el protestantismo requiere también un par de aclaraciones previas. Primero, no existe un movimiento protestante último. Por su propia definición, son caóticos y anárquicos, a diferencia de ortodoxos o católicos que se ordenan. Entonces, al ser más anárquicos, hay distintas visiones. Sí podríamos tal vez hablar de un protestantismo clásico con Lutero, Calvino y la Reforma temprana, pero esta gente no era lo que podríamos considerar sionistas hoy. Nada que ver con los protestantes actuales. Ellos vienen con la misma estructura tradicional que tenía el catolicismo o que tenían los ortodoxos, o que tienen, en realidad, respecto a Israel. Es decir, la iglesia es la que cumple la promesa, la iglesia reemplaza a ese Israel, es el nuevo Israel, y las promesas se leen cristológicamente. Es decir, el judaísmo ya no conserva una centralidad escatológica propia. El protestantismo clásico, entonces, en este punto, es exactamente como el catolicismo o la ortodoxia. Se alejan muchísimo al evangelicalismo estadounidense contemporáneo. Pero va a aparecer en el siglo XIX el dispensacionalismo. ¿Qué es eso? En los ámbitos protestantes anglosajones especialmente aparece esta corriente que propone algo nuevo. ¿Qué es lo que dice esta corriente? Dios tiene un plan para la iglesia y Dios tiene otro para Israel. Israel entonces, a diferencia de lo que creen ortodoxos y católicos, va a recuperar la centralidad histórica al final de los tiempos. Y ahí vamos viendo cuál es la relación con el conflicto de Medio Oriente hoy. Jerusalén va a volver a ser el escenario central. El templo entonces tiene que ser reconstruido para estos evangélicos. El anticristo va a estar allí en el tercer templo y luego eso va a habilitar el retorno de Cristo. Fíjense cómo varió con los protestantes la idea, con este grupo de protestantes, el que aparece en el siglo XIX y va a ser la corriente anglosajona predominante hoy. Básicamente una ruptura importante con el cristianismo histórico. Ya Israel no quedó al costado de la historia como una figura cumplida, como creen las iglesias católicas y ortodoxas, sino lo vuelven a rescatar a Israel, esta vez como un actor profético restaurado. Este esquema penetró profundamente dentro del evangelismo estadounidense y desde ahí se convirtió en una fuerza real. Después ustedes me dirán, o cada uno especulará por qué pasó esto. Eso lo vamos a dejar para otra charla para que no sea tan largo. Y además es mucho más especulativo. Pero lo que sí hay objetivamente, independientemente de las razones, hay una confluencia entre los protestantes estadounidenses y el sionismo. Y acá aparece una alianza que a priori debería ser muy extraña en la política mundial, pero todos nos damos cuenta que hoy es materia común y corriente. El sionismo político, y para eso vamos a hacer un pequeño paréntesis para entenderlo también, el sionismo político es, o el original por lo menos, el sionismo moderno, nació en Europa, básicamente podríamos decir, mediados, fines del siglo XIX, como un movimiento, fíjense qué curioso, y muchos se olvidan de esta historia, laico y nacionalista. Te recuerdan que es nacionalista, pero se olvidan que el sionismo es laico. El sionismo no creía en Dios. Su objetivo era crear un Estado judío, pero no como un movimiento religioso, como un movimiento de los judíos.
muchos de los líderes no solo eran seculares, sino que básicamente eran entre distantes y hasta ateos, relación bastante conflictiva con el judaísmo religioso, que en muchos casos todavía se conserva hoy. Ahí está el evangelismo dispensacionalista, que básicamente es este sector que ve al sector protestante de los Estados Unidos, lo ve como la necesidad de recrear el Estado de Israel y a Jerusalén como piezas esenciales de la escatología católica, católica, cristiana. Entonces, por eso se apoya en algunas cosas: el fortalecimiento del Estado de Israel, el control judío de Jerusalén y la centralidad del monte del templo en la historia futura. ¿Qué hizo Trump? ¿Qué hizo Jared Kushner? Exactamente esto: apoyó el fortalecimiento del Estado de Israel, el control judío en Jerusalén, el traslado de la embajada, bueno, todo tiene que ver, y la centralidad del monte del templo, en el cual están trabajando. Pero hay un pequeño detalle que a veces pasa por alto: es que los fines son diferentes. Porque para el sionismo político, Israel es un proyecto nacional, estatal, territorial, civilizatorio y de poder, de proyección hacia el gran Israel, o sea, el Israel de las fronteras bíblicas, y algunos creen que bastante más allá que eso. Mientras tanto, para el evangelismo apocalíptico, este que estamos mencionando, Israel es una pieza instrumental dentro de todo el teatro del fin de los tiempos. Básicamente, para el protestante sionista, hay que apoyar a Israel no porque considere que el judaísmo es la verdad final, sino porque cree que Israel tiene una función clave antes del retorno de Cristo. Básicamente, ¿qué es? El sionismo y el protestantismo apologético, evangélico, tiene que ver con que son básicamente compañeros de ruta. Van juntos por la misma ruta, aunque van a dos caminos distintos. Entonces han constituido una alianza, no por la identidad, pero sí por los fines. Ambos quieren lo mismo, quieren la reconstrucción de Israel. Existen entonces básicamente por una conveniencia táctica en una secuencia histórica. Y hay algo explosivo en esta situación, que es la cuestión del templo. Porque para los sectores religiosos judíos existe una expectativa en la reconstrucción del tercer templo. En muchos casos lo creen porque Dios ya los perdone y los vuelva a poner a cargo del proyecto humano de Dios, podríamos decirlo de alguna manera. No todos en el judaísmo están de acuerdo, ni todo el Estado de Israel es igual, pero son un actor importante. Y dentro de los sectores protestantes de Estados Unidos, la reconstrucción del templo es vista como un escenario necesario para el fin de los tiempos. Entonces aparece una coincidencia operativa. Los judíos quieren el templo por razones religiosas, por razones identitarias, pero los sectores protestantes lo quieren porque creen que así se prepara el escenario para la llegada del anticristo y el retorno del propio Cristo, para poner fin al reinado del anticristo. La motivación entonces es diferente, pero el resultado es convergente. Esto genera una situación geopolítica que hoy empezamos a ver no solo lo anómala que es, sino lo potencialmente peligrosa. Tenemos una superpotencia como los Estados Unidos que puede sostener políticas que en términos estrictamente nacionales son irracionales. Por eso nosotros decimos, pero a Trump no le conviene, y Trump se está suicidando con este proyecto. Y lo vemos todos los días, es una locura lo que está haciendo Trump, porque lo estamos haciendo desde el análisis occidental, racional, materialista. Ahora, si esto lo hacemos desde el punto de vista místico, si tratamos de entenderlo desde el punto de vista religioso, evangélico, sionista, no es una locura.
está trayendo el reinado del anticristo para que venga el fin de los tiempos. Y los sectores judíos están también de acuerdo porque lo que ellos quieren es reconstruir el templo, porque ellos creen que de esa manera Dios les está devolviendo lo que siempre les perteneció. Entonces, esto, como si ya fuera bastante poco complicado, se mezcla con el Islam. Y un detalle también que me gustaría antes de terminar dejar en claro. El Islam no es algo neutral ni tampoco ajeno al problema de Medio Oriente, como ustedes imaginarán. El Islam tiene su propia dimensión religiosa y política. Pero hay un detalle que a veces se pasa por alto por la propaganda. El Islam no es tan incompatible con el judaísmo como lo es con el judaísmo con el cristianismo. Y esto es lo que la mayoría de la gente no lo cree. Cuando uno habla de quién es el enemigo del Islam, los judíos. ¿Quiénes son los amigos de los judíos? Los cristianos. No es así. Es exactamente al revés en términos religiosos. ¿Por qué? Porque el Islam reconoce la revelación anterior. Es decir, el Islam reconoce a Moisés y a Jesús como dos profetas. Y reconoce que también hubo una revelación dada a Israel. Esto significa entonces que el Islam no niega el origen sagrado del judaísmo antiguo. Pero el Islam no afirma, no necesita hablar del sistema sacrificial del templo, que es lo que sostiene el judaísmo. No, ni siquiera se ocupa, no es un problema de rechazarlo como tiene que hacer el cristianismo, porque el cristianismo dice Jesús lo reemplazó porque Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios mismo reencarnado, encarnado. En cambio, para el Islam no, porque Jesús no es Dios, Jesús es un profeta. Entonces hay lugar para las dos cosas. Lo considera básicamente el Islam como una parte anterior a la revelación que va a seguir con Mahoma. No se presenta entonces esto como el cumplimiento interno del judaísmo en el mismo sentido. El cristianismo nace desde adentro del judaísmo y esto gira y se centra alrededor de Cristo. El Islam nace después y dice, hubo revelaciones anteriores, pero la última y completa, la verdadera, la posta, es la de Mahoma. ¿Y esto qué hace? Genera una diferencia estructural. El cristianismo le dice entonces al judaísmo, tu promesa ya se cumplió, tu promesa es Jesús, es Cristo, y vos lo rechazaste. En cambio, el Islam le dice, tu promesa fue real, sí, pero parcial, y se desvió. Y es menos el rechazo que el del cristianismo. La primera formulación es radical, es explosiva, es letal, porque toca el nervio central del mesianismo judío y del sistema sacrificial, o sea, básicamente de la esencia de lo que es ser judío. Siempre hablando en términos religiosos, ¿no? Uno me habla después de patrones culturales y demás. En cambio, la segunda lo ubica en una genealogía mucho más amplia. Entonces no necesita anularlo desde adentro, desde el mismo modo. Básicamente, porque una cosa es la incompatibilidad teológica estructural entre judaísmo y cristianismo, y otra es la centralidad política y religiosa de Jerusalén en el Islam. El Islam no necesita el templo, considera sí el recinto donde están los lugares sagrados de los musulmanes en Jerusalén, y por eso la reconstrucción del tercer templo o cualquier alteración profunda de ese status quo amenaza al Islam. Y no es solo una cuestión arquitectónica, es una cuestión civilizatoria y religiosa. O sea, planteado de otra forma, el cristianismo clásico discute con el judaísmo el sentido del templo y el sacrificio, mientras que el Islam
no lo discute del mismo modo. Entra en conflicto porque están en el mismo lugar, pero nada más que por eso. Porque el propio espacio está integrado a su sacralidad. Entonces el Islam no es la causa original de la contradicción entre judaísmo y cristianismo, pero sí se convierte después en un actor directo de esa contradicción que se ejemplifica mucho en Jerusalén, pero no tiene esa incompatibilidad tan profunda. Es decir, el judaísmo y el cristianismo son irreconciliables por su propio núcleo, salvo esta anomalía de los evangélicos sionistas, que siguen siendo en realidad en el fondo irreconciliables, porque también creen otra cosa, pero por lo menos pueden caminar juntos durante un tiempo. Es decir, tratando de pasar en limpio, judaísmo y cristianismo católico ortodoxo son teológicamente irreconciliables en el punto central, porque para el cristianismo Cristo cumple y supera el orden del templo. Para el judaísmo aceptar eso significa la autodestrucción. Para el judaísmo y el islam no. Si bien no son idénticos, tampoco son compatibles, pero su contradicción está montada sobre una misma cuestión estructural. El islam no le disputa al judaísmo desde dentro del cumplimiento mesiánico del mismo modo que el cristianismo, porque el islam no le dice, no, ya llegó el Mesías era Cristo. El Islam le dice, ustedes estuvieron ahí, pero después de ustedes vinieron más profetas. Y ahí lo mete a Cristo y ahí lo mete a Mahoma. Pero sigue esperando al Mesías. En el fondo, los judíos siguen esperando al Mesías, los musulmanes siguen esperando al Mesías, y los cristianos dicen, no, el Mesías ya llegó. Esa es la diferencia. El judaísmo y el protestantismo moderno no son entonces idénticos teológicamente, pero convergen políticamente en una estructura escatológica moderna, y esa es la excepción histórica, porque el protestantismo resuelve la contradicción con el judaísmo superficialmente, no en lo profundo, porque le asigna al judaísmo una función positiva dentro del teatro del fin de los tiempos. Esto es una innovación moderna, no una postura clásica del cristianismo. Y eso explica por qué muchas de las decisiones de Medio Oriente parecen ir en contra de los sectores, de los intereses de los actores naturales. Entonces, para los sectores de poder estadounidenses, apoyar incondicionalmente a Israel puede parecer como algo racional por la alianza estratégica, pero a veces excede el cálculo normal de costos y beneficios, como está sucediendo hoy. Eso se entiende solo si se comprende la escatología del evangelismo influyente. Es decir, para entender a Trump, para entender por qué Estados Unidos se está metiendo en una guerra que probablemente no la pueda ganar, probablemente le va a significar un costo enorme y le va a significar la cabeza al propio Trump, porque tiene que ver con esa escatología evangélica. Los sectores israelíes creen, con sus posiciones maximalistas sobre Israel o el monte del templo, que responden a una seguridad estatal, pero también a una visión redentora mesiánica. Para el mundo islámico, cualquier alteración de lo que está pasando activa sus reflejos civilizatorios. Entonces la región quedó atrapada en una lógica donde cada actor está defendiendo no solo un territorio, sino una versión de su historia sagrada. Básicamente el problema es la escatología. El verdadero peligro aparece porque hemos perdido el rumbo en alguna manera, la política no está consiguiendo equilibrar la situación y todo funciona como una especie de aceleración profética. En este momento la guerra deja de ser un fracaso de la diplomacia y pasa a ser entonces leída como el cumplimiento de un guión superior. Es decir, estamos yendo a lo que Dios quiere que vaya. Te lo dicen distintos grupos. Y este es el gran riesgo. Actores que no quieren desescalar porque creen en realidad que lo que están haciendo es actuando en función de una profecía.
actores que empujan movimientos sobre Jerusalén porque creen que la historia debe precipitarse, actores, en definitiva, que aceptan los costos estratégicos enormes porque piensan en términos de redención, del fin de los tiempos o restauración sagrada. Eso es lo que vuelve muy peligroso a este conflicto. Esto es lo que hacía que nosotros decíamos, todo encaja, Trump puede negociar con Rusia, Trump va a negociar con China, está todo perfecto, el plan económico lo puede llevar a cabo, hay un problema que es Medio Oriente. Es por esto. Porque choca el sionismo, el evangelismo escatológico y la centralidad islámica en Jerusalén. Debajo del conflicto de Medio Oriente, es cierto, hay petróleo, hay rutas, hay corredores, hay tecnología, hay agua, hay seguridad, hegemonía, grandes potencias, centros de datos, todo eso existe, es real. Pero debajo de eso hay un estrato mucho más profundo. Y es una guerra por el sentido sagrado. El judaísmo antiguo organizó su pueblo alrededor de estas ideas, alrededor de la idea de pueblo, ley, templo y sacrificio. El cristianismo surgió afirmando que todo esto encontraba su cumplimiento en Cristo y por eso mismo había que dejar atrás ese orden sacrificial que tenía el judaísmo. El Islam no produjo ninguna negación interna porque no necesitó ocupar el lugar del templo, de la misma manera, aunque incorporó a Jerusalén en su propia geografía sagrada. De ahí que surja entonces este cuadro tan particular, judaísmo y cristianismo clásico enfrentados a un núcleo teológico. El Islam no comparte esa misma incompatibilidad estructural, pero entra en conflicto por Jerusalén y hay una variante protestante moderna estadounidense que se alía con el sionismo porque convirtió a Israel en pieza clave en su esquema apocalíptico. Eso ayuda a entender entonces por qué en Medio Oriente a veces la política da un paso al costado y se deja de actuar con prudencia. ¿Por qué todo parece tan loco y tan difícil de comprender? Porque no siempre se está jugando con el poder. Lo que está sucediendo es que se está jugando teología que se traduce en poder. Y si nosotros no creemos en que hay que prestarle atención a este tema, no entendemos cuál es la raíz, la causa de fondo.